Mis hermanos, para nadie es un secreto que desde hace ya varias décadas la sociedad occidental se encuentra en un proceso de secularización. La palabra secular viene del latín seculum, que significa mundo, pero no en el sentido geográfico, no este mundo en el que estamos aquí, el planeta Tierra, sino en el sentido temporal. Seculum es este mundo presente, aquí y ahora. De manera que cuando hablamos de secularismo o de secularización, estamos hablando de una filosofía, de un movimiento que no toma en cuenta lo que trasciende este tiempo, como si no existiera la eternidad, como si la vida fuera únicamente lo que está sucediendo aquí y ahora. No hay Dios, no hay eternidad, no hay vida después de la muerte. Eso es secularización. Ese movimiento pretende echar por tierra los valores de la cosmovisión cristiana sobre la cual o sobre los cuales se fundó nuestra civilización. Ese proceso no solo está siendo impulsado por organismos internacionales como la ONU, la OEA, sino también por medio de aquellas autoridades gubernamentales que se prestan a este juego por una razón u por otra, o que son presionados de diversas maneras para ir en esa dirección. Es por eso que muchos cristianos perciben el gobierno civil como una especie de bestia feroz que pretende llevarnos de regreso a la barbarie o a un paganismo, un neopaganismo disfrazado de progreso. El gobierno es el enemigo contra el cual debemos luchar. Pero mis hermanos, ¿es esa la perspectiva que debemos tener del gobierno? ¿Cómo deben los cristianos reaccionar a las autoridades gubernamentales ante la realidad de que la mayoría de los que ostentan esa autoridad no son cristianos y algunos son abiertamente hostiles al cristianismo? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, hermanos, Pablo responde esa pregunta en el pasaje que vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy, porque nos vamos a limitar únicamente a los versículos 1 y 2 de Romanos 13. Pero veamos el texto hasta el versículo 7 para tomarlo en su contexto. Dice el apóstol Pablo, Romanos 13:1, sométase toda persona, el texto original dice toda alma, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace lo malo. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Mis hermanos, yo sé, como decía hace un momento, que la enseñanza de este pasaje puede resultar tan chocante para nosotros hoy como probablemente lo fue para los creyentes de Roma que recibieron originalmente esta carta.
Estos cristianos vivían en la capital del imperio más poderoso del mundo en aquellos días, en medio de un paganismo rampante, donde los gobernantes, los césares, no solo exigían ser adorados como si fueran dioses, sino que poseían en algunos casos un carácter muy errático y perverso. Solo hay que leer la historia de un Calígula, la historia de un Nerón. Algunos de los césares del siglo I persiguieron cruelmente a los cristianos, comenzando con Nerón, precisamente en el año 64 después de Cristo, el emperador, el César, que estaba en el trono cuando Pablo escribió desde Corintio la carta a los romanos. No olviden eso. Nerón está en el trono. Así que podemos imaginar la lucha interna de estos creyentes en Roma al pensar en el hecho de que nosotros estamos unidos a Cristo, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Nosotros pertenecemos a un reino celestial, espiritual, en el que Jesucristo reina con autoridad absoluta. ¿Por qué tenemos que someternos a la autoridad del César? Si somos una nueva creación en Cristo y pertenecemos a un reino espiritual que trasciende por completo cualquier reino de este mundo. Sin embargo, mis hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña claramente que los creyentes, los cristianos, debemos someternos a las autoridades del gobierno civil. Eso no solo está enseñado en Romanos capítulo 13, el texto que vamos a considerar en esta mañana. Pablo le dice a Tito en el capítulo 3 de su primera carta, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y en el texto que leímos en primera de Pedro capítulo 2, a partir del versículo 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ven el punto, no es una cosa o la otra. Nosotros tememos a Dios y por lo tanto no tenemos que someternos a ningún rey. Pedro dice, no. Es una cosa por causa de la otra. Temed a Dios, honrad al rey. Ahora, mis hermanos, sabemos que este es un tema delicado. Sobre todo, pensaba en aquellos hermanos nuestros en Cristo que están viviendo bajo un gobierno opresivo, tiránico, abusador. Mis hermanos, hay creyentes, hermanos nuestros, que viven en otras partes del mundo que no disfrutan de las libertades que nosotros tenemos. Creyentes que viven en países donde el gobierno persigue abiertamente a los cristianos. Créanme, no es lo mismo leer Romanos 13 en República Dominicana que leer Romanos 13 en Corea del Norte o en la India, donde decir que tú eres cristiano te puede costar hasta la vida, pero sin dejar de ser sensibles a ese hecho, sin dejar de ser sensible a lo que está sucediendo aún en países como los nuestros, donde se quieren imponer agendas perversas. Lo cierto es que este texto enseña lo que enseña. Este texto dice lo que dice. Someteos. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es quedarnos en ese concepto solamente. Por eso no quiero pasar del versículo 2.
¿Qué significa ese sometimiento? ¿Qué implica ese sometimiento? ¿Cómo podemos someternos a las autoridades civiles cuando muchas veces se oponen a nuestra fe? Cuando muchas veces se oponen a nuestros valores. Bueno, mis hermanos, hay por lo menos 3 enseñanzas que nosotros debemos o podemos extraer de los primeros 2 versículos de Romanos 13. La primera es que nosotros debemos someternos a las autoridades del gobierno porque es Dios el que les ha dado autoridad para gobernar. Dios se la dio. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por eso es que en el versículo 2 dice que el que resiste a esa autoridad que Dios ha diseñado para gobernar, está resistiendo a Dios mismo. Y por favor, hermanos, no olviden el contexto político en que se encontraban los cristianos que recibieron esta carta originalmente. Versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios. ¿Saben cuál es la palabra griega que usa Pablo ahí? Diáconos. Los gobernantes son diáconos de Dios. Ellos no lo saben. Pero Pablo dice aquí que es un ministro, es un diácono. Versículo en la mitad dice, pues ministro es de Dios, un vengador de Dios, que castiga temporalmente al que practica lo malo. Otra vez usa la palabra diáconos. Versículo 6, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. Otra palabra más, liturgos, una palabra que se usa para los ministros del evangelio. Son ministros, servidores de Dios. Suena duro, ¿verdad? Raro. Miren, mis hermanos, el hecho de que el mundo se divida en naciones y de que esas naciones sean gobernadas por seres humanos, no por ángeles, por seres humanos, es una idea de Dios. No es que el mundo empezó a evolucionar y por esa evolución llegaron a convertirse en países y poner fronteras y poner gobernantes. Esa es una idea de Dios. En Hechos 17:26, Pablo le dice a los atenienses que es Dios el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado Dios sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Es Dios en su providencia el que establece las naciones y los límites de esas naciones. Soberana y misteriosamente, Él gobierna las migraciones, Él gobierna los eventos que establecen las fronteras. Dios es soberano. Y Él es también en su providencia el que establece los gobiernos humanos para llevar a cabo sus propósitos. No solo aquellos que se rigen por los valores que coinciden con los nuestros. Como dice el comentarista Douglas Moo, desde una perspectiva humana, los gobernantes llegan al poder por la fuerza, por la herencia o por la elección popular. Sin embargo, la mente transformada, Romanos 12:2, reconoce la mano de Dios detrás de cada uno de estos procesos. Éxodo 9:15 al 16, Dios le dice a Faraón, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y Pablo, citando este texto en Romanos, dice, por esto te he levantado. Dios levantó a Faraón.
Daniel 2:21. Nabucodonosor tiene un sueño, no hay quien lo interprete y mandan a buscar a Daniel. Daniel le ora a Dios, Dios le revela el sueño y su interpretación, y Daniel en privado alaba a Dios con estas palabras. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Ahora, Daniel todavía está orando a Dios en privado. Él quita reyes, pone reyes. Pero cuando se presenta finalmente delante del mismo Nabucodonosor, escuchen lo que le dice Daniel a este hombre. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38. Daniel 4:17. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da quien place. De diversas maneras, los hombres juegan su juego políticamente hablando, pero ellos no saben que detrás de todos esos juegos, detrás de todas esas intrigas políticas, hay un Dios en los cielos llevando a cabo su plan misteriosamente. Unos capítulos más adelante, Daniel le dice a Belsasar, ¿recuerdan cuando la mano en la pared? Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Nuestro Dios se lo concedió. Nuestro Dios no ha dejado de ser Dios. Y Él ha puesto autoridad en el mundo para llevar a cabo sus propósitos soberanos, aunque muchas veces no podamos entender lo que Él está haciendo ni por qué. ¿Recuerdan cuando Pilato quiso alardear de su poder político? En Juan 19 Jesús le dice, mira, ¿sabes una cosa? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Y no se estaba refiriendo al César. Arriba, arriba, arriba. Se estaba refiriendo a Dios. Debemos someternos a las autoridades del gobierno porque es Dios el que les ha dado autoridad para gobernar. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Y es el hecho de que no someternos a la autoridad de los gobernantes civiles es una falta de sumisión a la autoridad de Dios. No someternos a la autoridad de los gobernantes civiles dentro de la esfera que Dios les ha dado para gobernar es no someternos a la autoridad de Dios. Versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se opone, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Mis hermanos, si es Dios el que ha puesto autoridad en el mundo, repito, para gobernar dentro de una esfera particular y bajo ciertos límites, como veremos en un momento, todo aquel que resiste a las autoridades establecidas se están resistiendo a Dios. Y déjenme decirles que esto no solo se aplica a la autoridad del gobierno civil, esto se extiende a todo tipo de autoridad puesta por Dios en el mundo. En el hogar, en la iglesia. ¿Qué le dice Dios a los hijos en el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ah, bueno, pastor, pero esos eran los 10 mandamientos. No, tú eres de los que crees que la ley ya no está vigente. Esa ley refleja el carácter de Dios y sigue igualitamente, si se puede decir así, igualitamente vigente que hace siglos cuando Moisés recibió esas tablas. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice, Pablo a los hijos en Efesios 6? Sobre la base de los 10 mandamientos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Colosenses 3:20, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor.
Por supuesto, la Biblia también dice que los padres no deben exasperar, no le deben sacar el aire a sus hijos. La Biblia dice que los padres no deben provocarlos a ira. Dios no diseñó la autoridad paterna para que abusen de ella. Dios no diseñó la autoridad paterna para que los padres maltraten a sus hijos, para que los padres les saquen el aire con demandas que son irracionales. Cuidado, padres, con no tomar estos textos de la Biblia como excusa para hacer con tus hijos lo que no debes hacer. Pero eso no elimina el principio de honra que los hijos le deben a sus padres y que se va a manifestar de diversas maneras, dependiendo de la edad. No es lo mismo lidiar con un niño de 5 años que lidiar con un joven de 15 o que lidiar con un joven de 25. No es lo mismo. No es lo mismo cuando tus hijos están en casa, cuando son solteros o cuando se casaron y se fueron. No es lo mismo. Pero aún nosotros, los casados, debemos honrar a nuestros padres de otra forma a como lo hacíamos cuando estábamos en casa de papi y mami. ¿Qué le dice Dios a las esposas? Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, maridos, Noten que no es a nosotros que se nos da la orden de someter a nuestras esposas. No hay un solo texto en toda la Biblia que le ordene a los hombres someter a sus esposas. No es a nosotros lo que se nos ordena es amarlas como Cristo amó a la iglesia. A nosotros se nos ordena servirles, a nosotros se nos ordena cuidarlas, protegerlas, proveerles, amarlas. Esa es nuestra responsabilidad. Pero las esposas cristianas tienen el deber de someterse a sus esposos, reconociendo la autoridad que Dios les ha conferido en el gobierno del hogar. Mis hermanas amadas, la falta de sumisión a los esposos es una falta de sumisión a Dios. Dios ha puesto autoridad en la iglesia. Dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas dentro, repito, de la esfera de autoridad que Dios nos ha dado, como alguien quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Nosotros tenemos una autoridad delegada, instituida por Dios, para servir y hacer el bien. Nosotros somos líderes, siervos, no dictadores. Fuimos llamados por Dios a servir y para guiar en el contexto de una esfera particular de autoridad. Imagínate un hermano que viene al pastor y dice, pastor, yo estoy pensando comprar un carro nuevo. Tal vez un Toyota. No. Tiene que ser un Mazda. O un Hyundai. ¿Y quién eres tú para decirle a un miembro de la iglesia que él tiene que comprar otro carro diferente al que él quiere comprar? Esa no es la esfera de tu autoridad. Esa no es la esfera de tu autoridad. Te estás extralimitando. Pero, mis hermanos, eso no elimina el hecho de que haya personas que abusen de su autoridad. Hay esposos que abusan de su autoridad. Hay padres que abusan de su autoridad. Hay pastores que abusan de su autoridad. Pero eso no elimina la realidad de que Dios les ha conferido autoridad. Y ellos van a tener que dar cuenta. Y ya me imagino a algunos pensando, pastor, pero espérate. ¿Pero qué pasa si? No te preocupes, ya llegaremos al qué pasa si. Pero primero es
necesario establecer la doctrina bíblica de la sumisión a la autoridad, mis hermanos, porque nosotros vivimos en una generación que idolatra la autonomía, que tiene la tendencia a rebelarse contra todo tipo de autoridad. Esa es la generación en que nos ha tocado vivir. Y tú y yo respiramos el aire de la cultura en que vivimos como si fuera el aire, como el oxígeno. Nosotros estamos tan inmersos en nuestra propia cultura que no nos damos cuenta de lo rebelde que somos. Hay una ilustración muy impactante de este principio de autoridad en Hechos capítulo 23. Pablo es traído delante del concilio, delante de los sacerdotes de Israel, porque las autoridades romanas querían entender de qué era que lo estaban acusando. Así que traen a Pablo y dice en Hechos 23 que Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: ¿y a mí qué me importa? Yo soy cristiano. Este hombre no entiende el evangelio. ¿Por qué yo tengo que someterme a su autoridad? Cuando para colmo está abusando de su poder al ordenar que me golpeen. Fue eso, ¿verdad?, lo que respondió Pablo. No, los que conocen su Biblia saben que no. No sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Él no lo sabía. Porque escrito está. Oigan, Pablo apela a la escritura: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Pablo sabía que debía mostrarle respeto a una persona en esa posición. Mis hermanos, esa es la respuesta que Dios espera de un cristiano frente a la autoridad. De paso, hombres, varones, masculinos, déjenme decirles, ayer escuché un sermón de este mismo texto de Romanos 3 y el predicador, Voddie Baucham, hizo una pregunta que me chocó. ¿Eres de esos hombres que desprecian abiertamente la autoridad del gobierno, pero al mismo tiempo demandas que tu esposa y tus hijos respeten tu autoridad? Esa es una vergonzosa incoherencia. Esa es una absoluta hipocresía de la que debemos arrepentirnos delante de Dios, delante de nuestras esposas y delante de nuestros hijos. Hay hombres que no respetan la autoridad, pero demandan autoridad. Ellos no respetan la autoridad, pero demandan que otros se sometan a su autoridad. Eso es tú eres un hipócrita. Perdona que te lo diga así, verdad, no te lo quiero decir duramente, pero no sé qué palabra usar. Eres un incoherente. Cuando nosotros hacemos eso, somos unos hipócritas. Es por eso que Pablo dice en nuestro texto, en Romanos 13:2, que los que se oponen a la autoridad sobre sí recibirán condenación. Y por el contexto, Pablo parece estar hablando de la condenación de Dios en el día del juicio, no de los gobernantes. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí, óyeme bien, porque esto es algo muy serio. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí es que un espíritu rebelde
que resiste continuamente a la autoridad establecida por Dios. Yo no estoy hablando de alguien que tiene dificultad para someterse. A todos nos da dificultad someternos. Yo estoy hablando de un espíritu rebelde caracterizado por la rebeldía, que resiste continuamente a la autoridad establecida por Dios. Puede estar mostrando que nunca se ha sometido a la autoridad de Dios, que nunca ha experimentado un verdadero arrepentimiento y va camino al infierno. Esto es serio. Mis hermanos, recuerden otra vez el punto de partida de estas exhortaciones. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. No debemos adaptarnos a este mundo. Debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo usando su palabra. Conecta eso ahora con Romanos 13. Ese espíritu rebelde que permanece desafiando y menospreciando la autoridad es parte de esa forma mundana de pensar a la que no debemos adaptarnos. Si de verdad nos hemos entregado a Dios en sacrificio vivo, ya no vivo yo. Yo depuse mi autonomía cuando me arrepentí de mis pecados y me entregué a Dios. Yo me rendí a Dios para hacer la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, si de verdad nos hemos entregado a Dios en sacrificio vivo y estamos dejando que su Espíritu nos transforme por medio de su palabra, debemos manifestar un espíritu sumiso a las autoridades establecidas por Dios. Pero hay una enseñanza más que se infiere de nuestro texto. Y ahora llegamos al ¿y qué sí? ¿Y qué tal sí? Y es que nuestra sumisión a la autoridad del gobierno civil está supeditada a nuestra sumisión a la autoridad de Dios. Y aquí debo reconocer que este sermón de Voddie Baucham, que por cierto oren por él, está muy enfermo, es un gran hombre de Dios, tiene un serio problema en el corazón. Pero ese hombre ha sido de tanta bendición en mi vida. Cuando lo escucho predicar, y cuando él habló de este punto aquí, dije, wow, yo necesito traspasar esos mismos puntos a la iglesia, con mis propias palabras, pero estoy siguiendo de cerca su estructura. Mis hermanos, lo que esto quiere decir en palabras sencillas es que cuando las autoridades ordenan lo que Dios prohíbe o prohíben lo que Dios ordena, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, escucha bien lo que estoy diciendo, porque esto no anula todo lo que he dicho anteriormente. Yo no estoy diciendo que si no te gusta lo que ordena la autoridad, puedes desobedecer. No, esto no es si te gusta o no te gusta. Ese no es el punto. Lo que estamos diciendo aquí es que ninguna autoridad está por encima de la autoridad de Dios. Y por lo tanto, nadie puede obligarnos a hacer lo que Dios prohíbe, ni prohibirnos hacer lo que Dios nos manda. Si esta famosa ley de odio y discriminación pasa en el Congreso y nos prohíben predicar abiertamente de ciertos pecados, como la homosexualidad, y decir con respeto y con amor
lo que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad y decir que es un pecado del que tú debes arrepentirte y que tú puedes ser redimido y transformado por el poder de Dios para que si eres hombre te portes como un hombre y para que si eres mujer te portes como una mujer. Si nos prohíben decir eso desde el púlpito, ¿saben lo que vamos a hacer? Seguir predicando exactamente lo mismo. No podemos obedecer. Juan Bunyan se pasó 12 años preso en la cárcel de Bedford, donde escribió El progreso del peregrino. Y venían, le decían, Bunyan, piensa en tu familia, piensa en tu niña Mari, que había nacido ciega. Tu esposa está ahí lidiando con esa niña, lidiando con la familia. Lo único que tú tienes que hacer, óyeme bien, lo único que tienes que hacer es dejar de predicar el evangelio y ya eres libre. Y Bunyan le decía, si me sueltan, vuelvo a predicar. Y eso le costó 12 años en la cárcel. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, esto se desprende de lo que hemos visto anteriormente. Si las autoridades fueron puestas por Dios, Él las puso para, ellos no lo saben, pero Él las puso para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Eso quiere decir que Él es la autoridad suprema a la que todo hombre le debe suprema obediencia. Suprema obediencia. Eso solo se le debe a Dios. Nosotros obedecemos a Dios sin cuestionar. Porque todo lo que Él manda es bueno. Todo lo que Él manda es justo. Todo lo que Él manda es agradable. Es conforme a su carácter. Todo lo que Él manda es sabio. ¿Qué debemos hacer entonces cuando nuestras autoridades civiles ordenan lo que Dios prohíbe o prohíben lo que Dios ordena? Recuerda que nuestra sumisión a las autoridades, dice Pablo, es un asunto de conciencia. Dice, no obedezcas por causa del castigo. Lo que eso está diciendo es, tal vez ninguna autoridad te va a ver, pero como quiera obedece, porque es un asunto de conciencia. Ahora, si es un asunto de conciencia, si es por causa de nuestra conciencia que nosotros debemos someternos a las autoridades civiles, no podemos permitir que las autoridades civiles nos lleven a violar nuestra conciencia. Porque solo Dios es el Señor de la conciencia, no el gobierno. Otra vez pregunto, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que debemos hacer es orar. Mis hermanos amados, lo primero que debemos hacer es orar. Orar, en serio. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2? Nos exhorta que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿No dice Proverbios 21:1 que el corazón de los reyes está en las manos de Dios? Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios que cambie la actitud de esas autoridades que se oponen a la palabra. Es más, que los convierta. Pidámoselo a Dios. Tenemos que orar. Pero no solamente debemos orar, hay momentos en que debemos apelar a la autoridad. Debemos apelar. Eso debe hacerse respetuosamente. Es una apelación. Eso debe hacerse usando los canales provistos por esa misma autoridad. Mis hermanos, ¿qué hizo Daniel en Babilonia cuando lo querían obligar a ir en contra de su conciencia con respecto a la comida? Apeló respetuosamente para que le dieran a comer otra cosa. Te ruego, oigan la palabra de Daniel al jefe de los eunucos. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Porque él le decía, si le doy a ustedes otra comida y ustedes se ponen flacos, yo voy a tener problemas con Nabucodonosor. Y Daniel le dijo, haz la prueba, dame legumbre. Un joven de 15 años
había propuesto en su corazón no contaminarse. Pero él apeló. Pablo apeló a Félix en Hechos 24. Con todo respeto, lean el texto. Y luego, como ciudadano romano, apeló al César. Tanto Daniel como Pablo usaron los canales provistos por la misma autoridad. Ahora que estamos luchando a favor de la vida, en contra del aborto, los cristianos podemos apelar y debemos apelar a nuestros legisladores. Tenemos las redes sociales, por ejemplo. Úsalas. Pero no para insultar. Óyeme bien, yo no estoy hablando de insultar a las autoridades, partida de asesinos. No, estamos hablando de apelar. Usa las redes. Participar de la marcha celeste este próximo 27 de marzo es una forma de apelar. Es una forma de hacerle ver a nuestros legisladores lo que pensamos, lo que el pueblo dominicano piensa con respecto a ese tema. En sentido general. Lo que nosotros los cristianos pensamos. Pero mis hermanos, debemos hacerlo respetuosamente. Si vamos a esa marcha, yo los animo a ir a esa marcha, debemos mostrar en todo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo debemos orar y debemos apelar. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay momentos en que las autoridades civiles deben ser confrontadas. Y Dios, en su soberanía, coloca personas en lugares que les permite hacer esa confrontación. Natán confrontó a David por su pecado. Lo hizo con respeto, pero le dijo, tú eres ese hombre. Tú pecaste contra Dios. Daniel confrontó a Belsasar. Cuando Dios escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, ¿qué le dijo Daniel? ¿Tú no has humillado tu corazón? Sabiendo lo que le pasó a tu abuelo, Nabucodonosor, que Dios lo puso a comer hierba como un buey, tú no has humillado tu corazón, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo. ¿Y sabes qué, Belsasar? Ahora Dios te ha pesado en balanza, te ha encontrado falto y le ha puesto fin a tu reino y se lo ha entregado a los medos y a los persas. ¡Wow! Eso le podía costar la cabeza. Juan el Bautista confrontó al rey Herodes cuando le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había acostado con ella. Y Juan el Bautista lo confrontó. Le costó la cabeza, pero lo confrontó. Pablo confrontó a la autoridad en Hechos capítulo 22, versículo 25. Cuando él iba a ser encarcelado y azotado, ¿qué hizo Pablo? Ven acá, escúchame, perdóname. ¿A ti te es lícito hacer eso conmigo, que soy un ciudadano romano? Pablo apeló a su ciudadanía romana en ese momento. Y es interesante porque Pablo sabía cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. En Filipos, cuando lo metieron en la cárcel, él no dijo nada, lo azotaron, lo metieron en la cárcel a Pablo y a Silas, a medianoche cantaban himnos a Dios, Dios los libertó a través de un hecho milagroso, Pablo sale, bautiza al carcelero, a toda su familia que se convirtió al Señor, y al otro día los magistrados de la ciudad, cuando se enteran que Pablo era ciudadano romano, se metieron en miedo. Y dile que se vaya. No queremos problemas, que se vaya secretamente. ¿Sabe lo que dijo Pablo? No, que vengan ellos aquí a sacarme. ¿Estaba siendo Pablo arrogante? No, estaba siendo sabio.
Pero ¿por qué Pablo no apeló su ciudadanía cuando lo golpearon? Porque Dios tenía otro plan. Dios quería que lo encarcelaran. Dios quería que Pablo y Silas fueran azotados y encarcelados, porque eso permitió un milagro que produjo el nacimiento de la iglesia en Filipos. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo se hubiera ido en secreto como querían los magistrados? Quién sabe, tal vez después hubiera corrido el rumor de que la iglesia en Filipos la comenzó un malhechor, un maleante que había sido preso y que se fugó. Y Pablo dijo, no, que vengan ellos a sacarme para que esté bien claro por qué me apresaron y que fueron ellos los que me dieron mi libertad, porque yo no era culpable. Mis hermanos, hay momentos en que debemos apelar, hay momentos en que debemos confrontar y hay momentos en que debemos desobedecer. Que no tenemos otra opción que desobedecer. Las parteras en Egipto desafiaron la orden de Faraón de matar a los niños varones de las mujeres hebreas. No obedecieron. Lo que debe hacer un médico en el día de hoy, si le ordenan practicar un aborto, debe decir que no. Lo que debe hacer un predicador, un pastor, si le prohíben predicar libremente todo el consejo de Dios, no podemos obedecer. Los amigos de Daniel desafiaron la orden de Nabucodonosor de postrarse ante la estatua de oro. Daniel desafió la orden de Darío de no orarle a otro Dios que no sea el rey. ¿Qué hizo Daniel? Abrió la puerta de su ventana, no lo hizo en secreto. Y oró 3 veces al día como él solía hacer a su Dios. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro y de Juan en Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando el concilio les ordenó que dejaran de predicar el evangelio? Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y más adelante en Hechos 5:29, cuando volvieron a traerlos delante del concilio por la misma causa, ellos le dijeron, lo siento, lo sentimos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, mis hermanos amados, aun cuando tenemos que llegar a ese punto, debemos hacerlo en sumisión a las autoridades. No deja de ser interesante que Pablo haya usado la palabra sumisión y no la palabra obediencia. Que Pablo haya dicho sométanse, no obedezcan. Y claro que el sometimiento incluye la obediencia cuando es lícito, pero también a veces incluye el desobedecer con respeto. Desobedecer con respeto. Mis hermanos amados, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer delante de Dios. Pero debemos estar dispuestos a sufrir con humildad. Oigan cada palabra porque las escogí con cuidado. Debemos estar dispuestos a sufrir con humildad por causa de nuestra fidelidad a Dios. Los amigos de Daniel fueron echados en un horno de fuego. Daniel fue echado en un foso con leones. No, yo sé que si yo hago lo correcto, Dios me va a librar. ¿Quién te asegura eso? Eso no es lo que yo leo en mi Biblia. A veces sí, Dios libra, a veces no. Porque Él tiene sus propósitos. Con librarte o con no librarte. Por eso los amigos de Daniel le dijeron al rey, francamente, mira, rey, nuestro Dios de verdad puede librarnos del foso ardiente. Pero si no lo hace, porque esa es su voluntad, como quiera no nos vamos a postrar delante de esa estatua. Punto. Lean el currículum de Pablo en
Segunda a los Corintios capítulo 11, ustedes verán allí lo que los cristianos han tenido que padecer muchas veces al tomar la decisión de desobedecer la autoridad. Cuando nos quieren obligar a hacer lo que Dios prohíbe o nos quieren prohibir lo que Dios nos ordena, muchas veces hay que pagar un precio. Un precio que están pagando muchos de nuestros hermanos en la fe en otras partes del mundo. Mis hermanos, nadie puede asegurarnos que nosotros vamos a disfrutar para siempre de las libertades que tenemos ahora. Y yo no me refiero a que te cierren tu cuenta de Twitter. No, yo estoy hablando de que te encierren en la cárcel o aún en un caso extremo, que eso te cueste la vida. ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes a nuestros hermanos en la fe en 2000 años de historia y en lo que está pasando actualmente? Se calcula que hay más de 300 millones de cristianos en el mundo hoy que están recibiendo persecución severa por causa de su fe. Nosotros somos unos privilegiados. Y lamentablemente muchas veces no aprovechamos el privilegio. Nos da miedo predicar para que no nos vean como un idiota. Mis hermanos, por amor a Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de obedecer a Dios antes que a los hombres. Con humildad y mostrando el respeto debido a nuestras autoridades. Mis hermanos, nosotros somos ciudadanos de dos reinos. Y como tales, debemos tener la disposición de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Dios va primero. Miren, hermanos, esa declaración de Jesús fue muy revolucionaria porque implicaba varias cosas. Por un lado, Cristo estaba diciendo, el César no es Dios. Él cree que lo es. La imagen, la moneda decía que César era Dios. El curios. Y Cristo dice, no, él no es Dios. Danle al César lo que es del César, la moneda. Denle a Dios lo que es de Dios. Porque el César y Dios no son la misma persona. ¿Ven? ¿Qué le corresponde al César? La moneda. Eso es lo que él quiere, déselo. Eso es lo que lleva su imagen. ¿Y qué le corresponde a Dios? Tu vida entera, porque tú fuiste hecho a su imagen. Le perteneces a Dios. Mis hermanos, el hecho de que nosotros nos sometamos a las autoridades civiles no niega la realidad de que a nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo se le ha dado autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Él ha mandado, no todo lo que Él ha sugerido, todo lo que Él ha mandado, porque Él tiene derecho a mandar sobre los suyos. De hecho, sobre todo hombre. Él es el rey. Él es el rey. Pero ese rey nos dice, sométase a las autoridades civiles. Ciudadanos de dos reinos. Y como le dice Pedro a los siervos que se sometan a sus amos, no solo a los que son afables, sino también a los insoportables. ¿Y qué les dice en el versículo 19? Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Les estoy diciendo, eso es lo que puede pasar mañana. Bueno, eso haya gracia delante de Dios, porque ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratado con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, eso haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Oh, que Dios nos ayude a vivir dignamente bajo esta doble ciudadanía, dando al César lo que es de César, pero dando a Dios lo que es de Dios, para la gloria de su santo y bendito nombre.